¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos al aire, ya estamos haciendo té con dulce. ¿Sí? Son las 7 de la tarde con 8 minutos, 7 con 8 minutos. Les saluda Rodolfo Bayer. Son los 7 con 8 minutos, le decía, en este día miércoles 22 de abril, cuando les estamos saludando para una nueva cita de información, de comunicación, de noticias locales, de comentarios locales también para la provincia de Marga Marga en el 103.3 FM. 103.3 FM para todos ustedes que van volviendo a casa. En este día tenemos una temperatura que ya ha bajado bastante. Estoy viendo acá 14 grados. Tuvimos una máxima de 21 con cielo despejado, con viento en la tarde, una tarde ventosa en distintos sectores, sobre todo en las partes altas de la comuna, en Quilpué, en Pompeya, Pompeya Norte, Pompeya Sur. Gracias por acompañarnos. Es día miércoles de concejales y de consejeras regionales para tocar distintos temas de interés. Hay harto material, sobre todo a nivel nacional, pero también local. Material, bastante información en la comuna de Villa Alemana. Tenemos dos representantes de la comuna ahí. Voy a saludar a María Fernanda Ternicier, concejala. ¿Qué tal, Fernanda? Hola, Rodolfo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los panelistas. Concejales, ¿cómo están? No veo ni una consejera todavía. Van a llegar. Ya me están avisando por interno que están en camino, así que no vamos a contar con ella en un momentito más. Oye, está Roberto Morgado también. Roberto, ¿qué tal? Concejal de Villa Alemana. Hola Rodolfo, gusto en saludarte, saludo a todos, Fernanda, colega Marcos de Quilpué y a todos los que se van a sumar y a nuestros auditores, saludo a todos. Claro, y está en Quilpué Marco Aguirre. ¿Qué tal, concejal Aguirre? Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes, saludos cordiales para María Fernanda, para Roberto Morgado y nuestros colegas. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Cómo ha sido la semana? ¿Intensa? ¿Qué día sesiona el Consejo en Villa Alemana? Los jueves ahora, antes de los viernes, ahora los jueves. Los jueves, o sea, mañana tienen consejo. No, mañana no, porque tenemos cuenta pública el viernes. Ah, ahí está la cuenta pública, ya. Cuenta pública. ¿Y después cuándo la tiene? En Quilpué la tiene el próximo miércoles, Marco, ¿no? El miércoles 29 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Quilpué. Correcto. ¿Y el Consejo cuándo sesiona? Nosotros sesionamos los días martes a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Y cuánto dura más o menos? Bueno, hoy día todos los consejos uno los puede seguir a través de las plataformas, ¿no? Streaming. Sí, mira, los consejos tienen una duración máxima de 2 horas con 30 minutos aproximadamente, más alguna prórroga que se puede dar. Pero por lo general hay consejos largos, consejos cortos, es relativo según los temas en tabla. Correcto. A nosotros son 2 horas, ¿sí? Y la prórroga es media hora más, nada más que eso, no pueden durar más de 2 horas y media. Correcto. Exacto. Bueno, vamos con temas de Villa Alemana. Ha estado entretenido. Ahí se nos suma también la consejera María Elena Rubilar. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo estás? ¿Vale? Hola, ¿cómo están? Hola, Rodolfo. Un saludo ahí a los panelistas y también a los auditores. Correcto, estamos en vivo, efectivamente. Estamos en YouTube, recuerden, y estamos también en vivo a esta hora en el 103.3 FM. Mira, quería partir con, temas que han sido públicos hoy día, también lo traía el Mercurio, lo trataba a fondo a propósito de el ranking. Ya había salido la semana anterior, pero hoy día se amplió. Hoy estamos hablando de las comunas de la región con fiestas no justificadas o desembolso en actividades que no están justificadas. Y se entrega el listado del 2024 y ahora el 2025, donde está el Quisco, nuestro alcalde del Quisco, 134 millones, y aparece Villa Alemana con 55 millones. Gastos que no son justificados, gastos que son de fiestas. ¿Cómo se entiende esto? Partamos contigo, Fernanda. Brevemente, cómo se asimilan estos gastos y cómo se deducen? Yo creo que aquí pasa lo mismo que está pasando en el gobierno. Esta administración llegó con un discurso que también la corporación estaba quebrada, la entregó cero déficit,
llegaron con un discurso que no había plata, y por la vía de los hechos, nos damos cuenta hoy día, después el cruce de datos de la Contraloría, que Villa Alemana ha tenido plata para gastar más de lo que necesita, inclusive en actividades que no son reconocidas como propias del quehacer municipal, porque claro, entendemos que este análisis se hace con lo social con respecto a los principios que rectores de la administración local. Es decir, por ejemplo, el aniversario, el Día de la Madre, por supuesto que tienen una justificación legal, inclusive política, pero claramente hoy día nos damos cuenta que hay muchas cosas que se hacen y que no tienen nada que ver con lo que tiene que ver, valga la redundancia, el municipio. Pues labor social, de higiene y ornato, por ejemplo, que es exclusiva de los municipios, y ahí podemos dar cuenta de una serie de cosas que no corresponden. Nosotros, como cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el tema del presupuesto, una de las iniciativas que inclusive el concejal Morgado levantó la bandera fue más gasto social, más plata para aquel vecino o vecina de escasos recursos que no puede llevar la comida a su casa, tuviera más dinero, y dijeron que no había más plata. Así, no hay más plata, no había ni un peso más que poner ahí. Entonces nos vamos dando cuenta que finalmente es el mismo discurso que trae hoy día este gobierno, de un estado quebrado, pero podemos hacer subir los sueldos a los asesores al doble, podemos hacer eventos en el Palacio Presidencial sin ningún protocolo, y después más encima bromear en los foros. Así que, ¿qué más te puedo decir eso, po, Rodolfo? Ahora uno puede hablar de que hay actividades que son tradicionales y que o uno invierte en el Día de la Madre, en el Día del Niño muchas veces. Veía que había una municipalidad que había invertido en Halloween, pero uno puede ser, Roberto, dar alguna explicación o entender en qué se gastaba en Villa Alemana. ¿Está ese cruce o se ha bajado, por ejemplo, actividades con artesanos, emprendedores, pymes? ¿Cómo se ven esos 55 millones? Bueno, primero que todo, quiero poner todo esto igual en su justo contexto. Villa Alemana no está en uno de los municipios más preocupantes con respecto a los índices de gasto, y quiero indicar que estos 55 millones representa un 0,13% del presupuesto total municipal, si lo llevamos a los casi 40.000 millones de pesos del año 2025. Quiero indicar que en la administración anterior teníamos, a partir del año 2022 y 23, teníamos índices de 0,25, después bajaron a 0,22 y hoy día estamos en 0,13. Eso va a poner la justa medida porcentual respecto del gasto en este tipo de eventos respecto del presupuesto municipal. Dicho esto, obviamente podemos entrar en la discusión respecto de cuáles eventos sí se justifican o son necesarios, porque como estaban hablando efectivamente de las celebraciones tradicionales, como el Día de la Madre, que efectivamente son fechas que la ciudadanía espera que se haga algo especial. Y está bien hacerlo, si tampoco podemos decir que no hagamos nada. La verdad es que sí. Efectivamente, podemos ir en la línea de austeridad en algunos eventos que tal vez puedan ser innecesarios, y hay que ir evaluando, y a nosotros los concejales nos toca también opinar al respecto, porque nosotros también aprobamos, digamos, este tipo de eventos, y efectivamente, como dice la concejal Ternicier, siempre estamos poniendo por sobre todo estas cosas la ciudadanía, y mientras no veamos, al menos este concejal no vea que se está desprotegiendo algo social, digamos, privilegiando un evento municipal, por supuesto que podemos apoyarlo siempre y cuando sea para estos días necesarios, y cuando veamos gastos que son necesarios, por supuesto que vamos a reclamar, porque efectivamente lo más importante es las necesidades de la ciudadanía. Pero tal como dice la concejal Ternicier, que es muy importante, pero las necesidades siempre van a ser infinitas, o sea, siempre vamos a poder determinar que efectivamente si no hacemos un Día de la Madre podríamos alcanzar otros temas sociales que son tal vez mucho más importantes que celebrar el Día de la Madre y traer, digamos, un artista de renombre.
pero también nos vamos a cruzar con evaluar si es necesario o no hacerlo, porque también es un impacto social grande poder llevar un evento de gran nivel para un Día de la Madre, y vuelvo a decirlo, porque también es necesaria para la ciudadanía tener estas instancias de juntarse, de celebrar y de tener una alegría cuando los tiempos no son buenos. Pero quiero ponerlo en la justa medida, es un 0,13%, si miramos los porcentajes anteriores va a la baja, por tanto esperamos que este año 2026 mantener los porcentajes bajos en términos de estos tipos de eventos, porque si nos disparamos ahí sí que estaríamos en problemas, digamos, ante la ciudadanía. Claro, lo que uno piensa es el criterio con que se realizan estas actividades, porque en el entendido que de fondo lo que se preocupa también el municipio es por el esparcimiento del vecino o la vecina, de la entretención, ¿cierto? De que mejoren las condiciones de donde en comunas donde tampoco hay mucha actividad cultural o de esparcimiento, seamos sinceros. No hay mucha actividad, no hay dónde ir. O sea, uno justificaría eso por ese lado. Ahora, los concejales tienen acceso a poder decir esto se puede, esto no se puede en términos del macro de un evento determinado. Roberto. O sea, nosotros tenemos la instancia de discutir todos estos eventos en las comisiones, Ya, en el mismo ustedes están Consejo informados. Municipal. Siempre estamos informados, todo pasa por Ya. nosotros y podemos discutirlo. Hay en los eventos de mayor magnitud, tú sabes que desde los 35 millones en adelante, nosotros sí tenemos injerencia tiene que pasar por obligación por el Consejo Municipal. Hay otros eventos que, digamos, que son de menores montos, que son de prerrogativa de la administración y son más pequeños, ¿cierto? Y ahí también obviamente va sumando, pero nosotros sí tenemos instancias para opinar y incluso podríamos hasta rechazar algún evento de estos tipos, de los que son más grandes. Claro. Ahora, el gobierno regional, consejera María Elena Rubilar, el gobierno regional muchas veces financia actividades culturales o actividades de aniversario. He visto, esto cuenta con el financiamiento del gobierno regional en algunos determinados casos. Hablo de festivales incluso durante el verano. ¿Qué criterio se ocupa muchas veces como para poder resolver cómo se entrega el dinero, qué tipo de dinero es y si cumple finalmente, cómo se fiscaliza en realidad finalmente que se ocupen de buena manera esos fondos que son también públicos del gobierno regional? Bueno, en primer lugar, respecto al tema del ranking, la verdad es ¿Ya? que lo analicé, lo revisé y yo creo que igual ahí, mira, no estoy justificando a ningún municipio en particular, pero sí creo que metodológicamente las circulares que de repente Contraloría hace no tienen el detalle específico, porque, ¿Ya? por ejemplo, tú dices asistencia social, determinado monto, pero eso es lo que tiene que ver con el gasto netamente asistencial, que son las direcciones de desarrollo social. Pero, por ejemplo, los municipios gastan en subvenciones, en becas de talento deportivo, por ejemplo, y un montón de cosas que son de otras cuentas. Entonces, claro, se ve la cuenta del gasto, donde también no está incluido también está incluido muchas veces lo que adquieren a través del FNR precisamente los municipios, y no es gasto propio de la municipalidad. Entonces, yo creo que hay también un tema metodológico que hay que observar bien, revisar en detalle para poder tener una opinión más acabada, más que como dejarse llevar por un titular de un ranking. Sí. Y esto lo digo para cualquier tipo de municipio, porque también, al menos desde mi visión, mientras sea un gasto equilibrado, que no vaya en desmedro de los otros servicios municipales, no sé si Villa Alemana es el caso porque precisamente no estoy inmersa como si los concejales, creo que también hay una función comunitaria que es de generar actividades que promueven el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo cultural de las comunas, así que no lo satanizaría de primera a primeras, pero sí creo que el gasto debe ser equilibrado y que también deben analizarse las cuentas bien. Ahora, el gobierno regional específicamente sí tiene una línea para las actividades que tengan impacto regional, que es la línea 1, que antes eran los exproyectos de interés regional, pero luego de la situación de las fundaciones y todo aquello, se regularon más las transferencias y ahora se hicieron de manera concursable. Y nosotros entregamos fondos de manera concursable a los municipios, los servicios públicos, pero también a las organizaciones sin fines de lucro, siempre que
se orienten a actividades de la promoción de la cultura, del medio ambiente, del deporte, de la participación social. Y ahí, por ejemplo, yo te podría nombrar en Marga Marga que hubo un festival en Limache, hoy no recuerdo el nombre, pero era, creo que no era el Día del Folclore, porque ese fue televisado, pero Claro. el Festival del Sol en Quilpué fue con recursos del FNDR, pero probablemente tuvieron que complementarlo, porque también no alcanza muchas veces, pero este año, precisamente para evitar el tema de las celebraciones excesivas del día de esto, de las fiestas patrias, el Año Nuevo, la Navidad y todo lo que pasaba, porque también no sé, de repente se podía malentender que los recursos del gobierno regional terminaban como cubriendo cosas que son de resorte municipal a nuestro juicio y restringimos la celebración, ciertas celebraciones, entre ellas la Navidad, Año Nuevo, y entre otras, y también se disminuyó el monto para los municipios, ya porque también queríamos evitar precisamente gastos desmedidos, pero sí seguir aportando a estas actividades que generan todos estos beneficios que van alrededor, porque se reactiva la economía, lleváis emprendedores, la gente tiene un lugar para asistir gratuitamente en circunstancias que también acceder a la cultura es bastante caro. Así que yo no satanizaría el tema, sí creo que hay que estar fiscalizando, hay que estar mirando que el gasto social no sea menor, pero también hay que, ojalá las próximas circulares que hagan estos cruces salgan con mayores detalles, y en cuanto al gobierno regional está todo muy reglamentado por bases, son concursables, los resultados son transparentes, no son asignaciones directas, entonces está todo muy estructurado hacia dónde tienen que dirigirse esos recursos. Claro, lo importante que lo que uno observa también es que esto apunte lógicamente a que los recursos no sean dilapidados, por un lado, que entiendo que no. Segundo, que tienen que ver con actividades culturales, reactivación, que tenga que ver con actividad local que vaya en beneficio finalmente de ciertos vecinos y vecinas. Claro, es un tema, sobre todo cuando hay dineros públicos en ejecución como tal, y que se entienda que son fiestas o actividades que tienen una finalidad y que uno las puede ver en definitiva, puede tener resultados concretos. Concejal Aguirre, en términos de lo mismo, para cerrar el tema, sobre todo en materia de presupuestaria de este tipo de actividades, también se discute, ustedes aprueban en Quilpué, lo ponen en tabla, ¿cómo es ese ejercicio que uno a veces desconoce? Mira, este tipo de actividades son las administraciones municipales las que disponen, digamos, de una cartelera, de una programación. Ellos nos proponen una actividad y esa actividad pasa por consejo municipal. En este consejo municipal, esas actividades se licitan y según la productora o quien esté a cargo de este tipo de eventos y cumpla con todos los requisitos, se adjudica este tipo de eventos que yo creo que son muy importantes para la comunidad. Es muy importante en el sentido de que vamos recuperando los espacios, vamos recuperando la familia, vamos dándole trabajo a los emprendedores. Hay todo un entorno a través de este tipo de eventos que yo creo que son muy, pero muy importantes para nuestra comuna. También la importancia de que este tipo de comunas se hagan en nuestra ciudad, no que los vecinos vayan a Limache, vayan a Viña a buscar este tipo de actividades. Por eso yo creo que es muy importante que cada comuna tenga identidad, haga sus festivales, organice sus eventos, y eso yo creo que es muy relevante para nuestros vecinos. Estamos a esta hora a las 7:27 haciendo el té con dulce con ustedes. Estamos hablando de actividades, lo que está ocurriendo primero en el plano local. Estamos hablando de Villa Alemana, estamos hablando de lo que ha ocurrido con este listado de fiestas que en algún minuto se señala que son no justificadas. En Villa Alemana también hay un proceso importante que está relacionado con el tema del nuevo plan regulador. ¿En qué etapa se encuentra? ¿Ustedes tienen acceso a él? ¿Hay respuesta de la comunidad? Fernanda, ¿cómo está avanzando lo del plan regulador? Sí, mira, ya terminaron las etapas de consultas. Vamos a empezar Tenemos 5 semanas para discutirlo en la comisión y lo vamos a empezar a discutir la primera semana de mayo.
Vamos a estar votándolos, se supone, el 11 de junio. Creo que llegaron ¿Ya? cerca de 600 consultas que están agrupadas en algunos ítems que vamos a conocer todos los detalles. La primera comisión, que es la primera semana, primer martes, si no me equivoco, Roberto, de mayo, 10 de la mañana. Sí, En eso estamos en el Roberto. plan regular en este minuto. Así es, Rodolfo, tal como lo indica la concejala Fernanda Ternicier, estamos en la etapa en la cual nos toca a nosotros los concejales transformarnos en tomar el protagonismo, porque hasta unos meses anteriores los protagonistas fueron los ciudadanos, o sea, todos vamos tomando un rol. Hoy día nos toca a nosotros jugar activamente este rol durante estos días hasta el 11 de junio, tal como lo indicó la concejala, donde vamos a poder revisar cada una de las observaciones e interiorizarnos, también estudiar mucho cada tema, porque aquí es muy importante tratar cada observación con la misma profesionalidad que merecen, porque cada sector es tan distinto y esto va a enmarcar lo que vamos a proyectar de Villa Alemana en los próximos, ojalá los próximos 30 años, que es lo ideal, que construir un plano regulador. Y a Villa Alemana de verdad que le hacía mucha falta ya insertarnos en esto, estudiarlo y adaptar la ciudad a la realidad cotidiana, que a veces bueno, ya no somos pueblo, yo digo nuestro pueblo porque antes era tan pequeñito, nos conocíamos todos, pero hoy día la verdad es que tenemos una extensión territorial que no es muy grande para la cantidad de habitantes que tenemos, llevamos casi en 150.000 habitantes. Por lo tanto, tenemos que ser muy serios para proyectar nuestro desarrollo comunal. Así que estamos en esta etapa muy contentos. Ya estamos, al menos, ya estamos recibiendo las audiencias por ley de lobby, también de los interesados. Hoy día me tocó atender 3 audiencias. Me imagino que la concejala debe estar como en lo mismo y atendiendo a toda la gente y todas sus dudas y todas sus consultas. Muy importante en esta etapa recibirlas por la ley de lobby, que para ello es, sobre todo en una etapa tan decisiva como esta. ¿Desde cuándo que no? Yo quisiera agregar algo, Sí, Rodolfo, disculpa. sí, Sí, sí. yo creo que esta etapa es súper decisora porque mucho plan regulador se queda pegado aquí, pero y esa es mi observación en realidad, aquí tú ves si realmente lo que se diseñó hace 14 años funcionó, po. Porque tú proyectas, por ejemplo, calles, avenidas, proyectas sectores, barrios comerciales, barrios culturales. Entonces, hoy día los concejales vamos a ver qué es verdad de la proyección, porque, y por eso que yo estoy pidiendo hace mucho tiempo y todavía esta administración no me lo ha podido responder. Y es importantísimo para esta etapa. Tenemos que saber cuántos permisos de edificación se dieron con el 121 y 124 de la Ley General del Urbanismo, Construcción y su ordenanza, porque ahí son permisos precarios y los que están también con expropiación. Entonces, esta etapa es fundamental, como dice Roberto, pero hay que tomarla muy en serio, porque hoy día vamos a ver qué es y qué fue lo que se hizo realidad del plan regulador que se proyectó hace 15 años atrás. Porque en este minuto no se puede cometer el mismo error que se cometió hace 15 años atrás, po, que se proyectó a lo mejor algo que vamos a seguir proyectando y no hay nada. Entonces, yo creo que ahí, y por eso que yo sigo insistiendo y lo he dicho innumerables veces en hora de incidente, en la comisión, Roberto es testigo, está en las actas, hemos solicitado permanentemente que por favor el municipio y dirección de obras nos entregue todos los permisos para poder hacer una fiscalización exhaustiva de los 121 y 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y su ordenanza. Eso a mí es importantísimo para poder ver lo que ha pasado y no cometer el mismo error. Durante mucho tiempo uno escuchó mucha crítica con respecto al desarrollo urbano de Villa Alemana, hacia dónde se construía o cómo se había construido, sobre todo en el sector norte de Villa Alemana y con la irrupción de muchísimas constructoras. Estoy hablando del periodo anterior al alcalde, el alcalde Sabat. Hubo mucha crítica, uno sentía mucha crítica porque no había una claridad con respecto hacia dónde estaba creciendo la ciudad o se construía de manera absolutamente irracional grandes condominios en sectores donde había calles de tierra, donde se hacía una urbanización, luego había un gran muro y el cambio de ese espacio al otro era bastante llamativo, ¿no? Porque era mucho más
precario, a veces sin luz y sin agua. Eso yo creo que es muy importante que en Villa Alemana lo sostenga en el tiempo, Roberto, y de ahí la discusión central de este nuevo plan, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente. Vuelvo a decir, estamos en una etapa muy importante porque los concejales, los 8 concejales hoy día tenemos una responsabilidad muy grande ante la ciudadanía, porque si se saca adelante este plan regulador, es la Villa Alemana que van a vivir en adelante nuestros ciudadanos. Para bien o para mal, nosotros vamos a ser vamos a tener parte de esa responsabilidad. Entonces yo lo tomo desde ahí con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Por eso estoy estudiando mucho y quiero estar muy preparado para estar a la altura de lo que mis vecinos merecen. Efectivamente, tal como lo señalas, en el tiempo del alcalde Sabat, muchos, y me sumo, yo fui parte de esa crítica, porque yo llegué a Villa Alemana aquí siendo muy niño, conozco cómo era esa Villa Alemana y aún la añoro. Y hoy día es una Villa Alemana muy distinta y efectivamente cuando empezamos a verla, que en un momento las construcciones parecían ser como desbordadas y parecía como cambiar la estructura de nuestros barrios, cambiar la forma en la que nos conocimos, en las que conocíamos los vecinos, en las que caminábamos, en las que nos desenvolvíamos, en donde jugábamos, en donde nos encontrábamos. Fue muy distinto, fue muy rápido. A lo mejor no tuvimos esa noción de adaptación y como que fue el cambio muy brusco. Y hoy día tenemos esta oportunidad de ordenar la ciudad, de ordenar como queremos y entregarle a nuestros vecinos, la verdad, que una proyección más ordenada y más clara, porque eso es lo que hace el plano regulador, establecer las reglas y los lineamientos de cómo va a crecer nuestra ciudad. Claro, cuando uno mira Marga Marga ve un todo. Es Quilpué, es Villa Alemana, sobre todo es un gran grupo es un gran grupo urbano como tal, pero que tiene que tener y dialogar, ¿cierto?, con el proceso actual de habitación. Está la consejera Rubilar ahí, me gustaría conocer su mirada con respecto, sí, ahí está. Con respecto al desarrollo de la ciudad, al desarrollo de Villa Alemana, ¿cómo está avanzando en su territorialidad? Ustedes tienen una mirada más global de la provincia también. ¿Qué mirada tienes tú con respecto a este plan regulador y qué es lo que necesita Villa Alemana ajustar? Mira, la verdad es que la provincia de Marga Marga, yo creo que todos coincidimos en aquello, fue una de las que tuvo una mayor explosión demográfica en los últimos años, precisamente por el desarrollo inmobiliario, la modificación de los instrumentos de planificación territorial y un crecimiento que fue bastante inorgánico. Como tú bien decías, por eso de repente no te explicáis cómo hay condominios de departamentos, conjuntos habitacionales donde la calle sigue siendo de tierra, no está pavimentada, o tú ves focos como Marga Marga, donde tiene unas torres que parecen edificios de estación central, que están al lado del sector rural, entonces como que no es muy coherente todo. Y yo creo que la verdad es que los instrumentos de planificación territorial juegan ese rol de poder gestionar la ciudad, de poder darle una vocación a la ciudad. Creo que yo también que tienen que dialogar muy bien con los pladecos. Y este caso creo que el de Villa Alemana, al menos lo que he podido revisar, tiene cosas que son bien interesantes porque vienen a normar este crecimiento que estaba bajo un plan regular obsoleto. Establece áreas verdes, donde han sido áreas históricas de conflictos socioambientales, por ejemplo, el sector de la Trizano, o lo quiere proponer así, genera franjas en el interfaz, que es la parte más peligrosa. En el área norte propone que sean áreas verdes. Yo creo que tiene cosas bien positivas, pero también hay que tener ojo con otros temas, con la hiperdensificación también de ciertos sectores y que generalmente son los sectores más postergados. Por ejemplo, al menos de la propuesta que hay ahora sería el sector sur. Yo creo que hay que ponerle ojo a aquello, porque si bien son sectores que tienen un destino más habitacional, la saturación y la presión de los servicios termina generando mala calidad de vida para todos los que vayan a vivir en el futuro allá y para la gente que ya vive. Entonces creo que es importante que la gente participe, que pongan sus observaciones, que los concejales las discutan también, que tengan estas reuniones con los distintos actores, porque lo importante es sacar algo que sea lo más colegiado por los distintos actores de la comuna, pero que pongan el centro, al menos
el espíritu que tuvo ese anteproyecto nació de la participación ciudadana. Ojalá no pase lo que pasó en Quilpué el 2018, la verdad es que ese plan regulador adoleció de varios problemas y luego se han visto las consecuencias de un ordenamiento territorial que no planificó la ciudad y que eso también está directamente relacionado no solo con malos servicios, con la calidad de vida, sino con problemas viales, problemas de riesgo y desastre. O sea, ya lo vimos con el mega incendio. Si no se ordena el territorio, y ahí podemos entrar también igual en una discusión en torno al acceso a la vivienda y a otros derechos básicos, pero es importante tener instrumentos que al menos sean un marco que sirvan para poder estructurar las ciudades. Así que yo creo que ojalá el proceso sea lo más fructífero posible y lo que quede también sea lo más similar a lo que la ciudadanía plasmó en toda la participación ciudadana que hubo, que entiendo que fue bien larga. Yo no participé, pero sé que fue bien amplia y que sea lo más parecido al espíritu que los villalemanos le quieren dar a la ciudad. Claro. Si bien es cierto, el tema de participación hoy día yo creo que es clave, aunque sea más lento, pero que se valide a través de esa herramienta. Quilpué y Villa Alemana durante mucho tiempo crecieron en torno a la línea del tren, digamos, de oriente a poniente, ¿cierto? Hoy día se crece en torno, y todo lo que ha crecido, Quilpué, que es un caso importante de analizar, y también Villa Alemana, como está haciendo ahora, en torno al Troncal Sur. Ese eje es el que está convirtiendo y construyéndose en torno a ese espacio, con los problemas que ya hemos conocido, por ejemplo, Marga Marga, como dice la consejera, y sobre todo el sector de Los Pinos, que está absolutamente saturado, y efectivamente requiere ahí un trabajo mayor, porque tiene accesos difíciles, está absolutamente no sé si sobrepoblado, pero sí con una cantidad de autos superior a la que merece ese espacio como tal. No sé si en Villa Alemana, a partir de lo que está ocurriendo con el hospital, y ya sería para otro capítulo también, porque he visto que hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo ahí, lo hemos conversado en momentos anteriores, pero Villa Alemana debiera crecer también en torno hacia ese sector, más allá del Troncal Sur, mirando hacia la salida, hacia la ruta Orozco, que es una alternativa, me parece, también de crecimiento de la ciudad, hacia ese sector. Lo mismo va a ser con Quilpué, que debiera seguir creciendo tal vez hacia ese sector, pero con mejores accesos y mejores servicios también de carretera. ¿Cuándo es el cierre para terminar lo del plan regulador? ¿Cuándo entregan ustedes la información final, Roberto, y cómo sigue el proceso hasta cuando se vote finalmente? Bueno, tal como señalaba hace poco instante la concejala Ternicet, tenemos estos 40 días hasta el 11 de junio. El 11 de junio nosotros terminamos esta etapa y ahí ya se entrega todo lo que es la respuesta a las observaciones y con eso ya estaríamos en condiciones de avanzar. Va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando todo esto y lo más importante, ojalá es que todo esto no se entrampe, no quede en algo que no podamos avanzar. Tenemos que intentar sacar un plan regulador, como tú bien lo señalaste, que podamos convivir con el crecimiento que necesitamos. Efectivamente, tenemos que dar soluciones habitacionales a todo lo que es el crecimiento de la población, pero también tenemos que ser prudentes en generar los espacios de áreas verdes necesarios, porque van a ser los espacios de encuentro donde se hace familia. Y hacia el sector sur, tal como lo indicabas, es muy importante ser responsable en la expansión para que no nos suceda lo que sucedió con Los Pinos en Quilpué, que por temas de conectividad que no se proyectaron en su momento, terminaron saturando un sector que probablemente a nosotros nos pudiese pasar hacia el sector sur, sobre todo con la conectividad en Marga Marga, lo que es el transporte, la movilización, porque no se trata de crecer de manera desmedida e irresponsable. Así que esperamos que podamos sacar estos concejales un plan regulador de acuerdo a las necesidades reales de la comuna de Villa Alemana. Son las 19:42 minutos, estamos aquí en el Té con Dulce, en el regreso a casa, para ustedes que están en el 103.3 FM, a través de Radio Dulce, también están a esta hora también al aire
todos los té con dulce, tanto en Quillota como también en la comuna de La Ligua, en la provincia de Petorca. Concejal, aquí repasa algo más pedestre que tiene relación con la ciudad de Quilpué, que presenta dificultades, que presenta problemas a propósito del crecimiento de la ciudad, sobre todo en el sector Los Pinos, Marga Marga. Es difícil andar allí a horas punta, ¿eh? Sí, mira, lamentablemente Los Pinos sigue creciendo día a día, tiene problemas de conectividad. Con el incendio pasado hace 2 o 3 años atrás, los vecinos sufrieron bastante. Los problemas de salida, de escape son mínimos. Ahora se instaló un semáforo hace muy poco, lo que produce unos tacos gigantescos y la gente está, digamos, con problemas de salida. Ni Dios quiera llegase a pasar un incendio grande, vamos a tener grandes problemas en el sector de Los Pinos porque no hay muchas alternativas de salida, de escapar. Entonces necesitamos tener más accesos y salidas para los vecinos del sector de Los Pinos, que es un sector que tiene una población de alrededor de 20.000 personas. Claro, es una ciudad dentro de otra prácticamente, ¿no? Es un núcleo urbano importante. ¿No han llegado algunas denuncias que están relacionadas con animales en la calle, que se están encontrando animales o transitan animales en la calle? Estamos hablando de burros, de caballos en el centro de Quilpué. Ustedes están al tanto de eso, ¿no? Sí, estamos al tanto. Al principio eran animales, digamos, tipo vacunos, caballos que merodean por la ciudad, pero ya últimamente hemos estado con presencia de burros en el centro de la ciudad, cerdos en el sector norte y sur de la comuna, y especialmente en Belloto 2000. Belloto 2000, si usted transita en alguna oportunidad, se va a encontrar con chivos, cabras, vacas, todo tipo de animales, digamos, animales de zona rural. Lamentablemente no aparecen los dueños para hacerse cargo de ellos y corremos bastante riesgo los que transitamos en vehículos, tanto los vecinos, ya que son un peligro inminente para la comunidad, este tipo de animales. Ahora, ¿quién se hace responsable ahí? Finalmente son los dueños, cuando son identificados son, me imagino, multados. Ahí tiene que haber todo un proceso también de sanción por los peligros que representan muchas veces para el tránsito. Sí, mira, nos hemos encontrado con algunos animales que están con su respectiva identificación, pero también tenemos animales que no tienen dueño. Entonces, esos son los animales más peligrosos que no sabemos a quién responsabilizar. Y es un peligro inminente que transitan por la ciudad. Hemos visto muchos burros últimamente en Quilpué, aunque suene chistoso, divertido, la presencia de burros, vacas en pleno centro de Quilpué, en avenidas principales. Y ya pasó de ser algo como atractivo, turístico, ya pasó a ser una molestia, un peligro para nuestros vecinos de la comuna. Sí, eso es complejo, ¿eh? Así que tener cuidado con eso, sobre todo cuando manejan, uno lo ve pintoresco, pero ver vacas, por ejemplo, en una plaza o en la Plaza Vieja o en otros lugares es como curioso y no habla bien del urbanismo y de quiénes son sus dueños, ¿no? Estamos solicitando que el municipio pueda contar con algún corral municipal para animales, porque ya que los dueños no se hacen presentes por temor a la multa, necesitamos que alguien se responsabilice o que se haga cargo de este tipo de animales en la vía. Sí, exactamente. Así que a tener cuidado con eso. Bueno, en lo nacional, hoy fue presentado oficialmente por el presidente de la República el proyecto de ley de reconstrucción, de reactivación económica. Ha tenido varios nombres, pero el foco tiene que ver con la reconstrucción de zonas afectadas por incendios y con la reactivación económica. Una reactivación económica que se necesita, que sea rápida. Y ahí hay varios pilares. Uno, la verdad que es un megaproyecto, pero que finalmente será presentado la próxima semana a la Cámara. Hoy día fue anunciado y ya se comenzará a ser discutido a la otra semana, porque la que viene es distrital. Hay, temas de inversión. Está la reducción del impuesto corporativo a las empresas, bien incluido, de 27 a 23%. La eliminación del IVA transitorio a la vivienda, entre algunos de los que uno advierte. Hay algunos que son más polémicos, otros no tanto, pero ¿cuál es la sensación principal? Que hay un relato que se instaló en el último tiempo, a propósito antes de la discusión o de la llegada del conocimiento del mismo, en donde por un lado se subían las bencinas, las personas pagaban más bencina y se estaban bajando los impuestos
a las empresas, o sea, a las personas con mayor riqueza. Un relato que ha costado que el gobierno pueda de alguna manera desactivar o contraargumentar, porque es así, entendiendo de que en la argumentación desde el gobierno es que bajar los impuestos significa para las empresas finalmente inversión futura de esos dineros y reactivar desde la perspectiva económica, dar más empleo, y eso significa crecimiento. Esa es la explicación en general. Pero siempre la rebaja de impuestos a empresas y el alza de impuestos a personas no va a ser popular para nada. Fernanda, se presentó hoy día el proyecto y ¿cuál es tu percepción del mismo que habla la gente? Sí, bueno, más que plan de reconstrucción es una reforma y sabemos, tú lo acabas de decir, es una reforma que está hecha como un traje a medida para las grandes empresas, bajar el impuesto corporativo, para la primera vivienda también, que ya no, ¿quién no va a pagar para la primera vivienda? La gente que tiene una segunda vivienda, eso no son los allegados. Las Esa parte llegaba a los contribuciones. municipios, las contribuciones, claro, llegaba a los Claro. municipios y ahí llegaba también a lo social. Esa ya no va a llegar a los municipios. Se bajan los impuestos para las herencias. ¿Quién paga impuestos para grandes herencias? La gente que tiene plata. Más allá, hoy día se sube la benzina, se termina el subsidio de la luz. ¿A quién le pega eso? A la gente más vulnerable. Entonces nos damos cuenta que finalmente aquí no hay un sentido de realidad en lo que está planteando este gobierno. Este gobierno hizo un traje a la medida para la gente a quien gobierna ellos, pues. Sabemos y sabíamos también que lo que proponían no iba a ser posible. Aquí estaban haciendo caja y hoy nos damos cuenta. Finalmente, los que vamos a terminar siempre pagando el pato es la gente que más necesita. Así que lo dijimos antes y lo seguimos diciendo. Aquí no se beneficia a la gente ni trabajadora, ni a los obreros, ni siquiera a la gente de clase media. Aquí es un traje a la medida para la gente con más recursos. Claro. Ahora, si uno revisara las medidas de reactivación económica, las reales a corto plazo, tal vez una de las más importantes tiene que ver con el acortamiento de los tiempos de espera de los proyectos de desarrollo productivo del país, o sea, la inversión. Tal vez sería eso lo más importante, pensando en que un proceso de desarrollo de un proyecto, en la minería, por ejemplo, lleva muchos años para poder instalarse. Concejal Morgado, ¿cuál es la mirada con respecto a lo que está conociendo ya de este proyecto de reactivación o de reconstrucción? Bueno, yo, al contrario de lo que menciona la concejala, soy bastante optimista respecto a las medidas. Yo creo que aquí tenemos un problema grande, que tenemos un agentes externos que están presionando mucho nuestra economía, entonces no tenemos mucho tiempo para que estas medidas funcionen. Ese es el gran problema, entonces, porque hoy día es urgente. La verdad es que estamos con el tema de los combustibles que tenemos, que vienen radicados desde temas internacionales, tenemos problemas con la inflación, de las alzas de la luz, creo escuchar que anunciaban alzas para el agua. Entonces tenemos una economía que está presionando a la clase media de nuestro país intensamente. Entonces no hay mucho tiempo para que estas medidas que presenta el gobierno de José Antonio Kast funcionen en la brevedad, pero van en la línea correcta respecto a la reactivación económica. Quiero centrarme también en un dato súper importante. El rubro inmobiliario en Chile representa un 9% del total de la carga laboral de nuestro país, o sea, es un porcentaje bastante elevado respecto de lo que es la empleabilidad que generan, y hoy día es un rubro que está en una deflación tremenda, o sea, está tremendamente estancado. Entonces hoy día incorporar la rebaja del IVA para el tema inmobiliario es tratar de descomprimir un rubro que no está generando la empleabilidad que nos tiene acostumbrado a lo largo de los años en nuestro país, que es muy importante. Por lo tanto, va en el sentido lógico o economista de poder reactivar ese rubro muy importante. Después tenemos la rebaja a los impuestos de la empresa, que efectivamente suena súper impopular, pero
antiguamente había una figura que después se eliminó por ciertas artimañas y ciertos temas y cosas que estaban como bajo la ley respecto de los fondos de utilidades tributables y que ahora más o menos persiguen la misma idea lógica. ¿Qué es lo que hacía el FUT? El FUT hacía que las empresas pudieran no retirar, los socios no retiraban para patrimonio personal las utilidades de la empresa y las dejaban dentro de la empresa y les reducían carga tributaria. ¿Qué permitía esto? Reinvertirla en la misma empresa para poder tener crecimiento. ¿Qué asume uno con el crecimiento de la empresa? Empleabilidad, reactivación, desarrollo, ¿cierto? Y todo lo que trae un componente económico y que a la larga tiene que sumar también más carga tributaria. Entre más gana la empresa, obviamente, aunque el porcentaje sea menor, va a estar tributando más cantidad por el tema del volumen. Esto busca algo en el sentido parecido, rebajarle este porcentaje para que puedan crecer, utilizarlo dentro de la empresa. Esta rebaja tributaria para las empresas, ojo, hay que decirlo y comunicarlo muy bien, no quiere decir que los socios y los accionistas y empresarios se van a enriquecer. Esta es una rebaja para la empresa para que puedan utilizar ese porcentaje que dejan de pagarle al fisco para poderlo reinvertir en la empresa. Ese es el sentido lógico de la reactivación, poder generar más empleo, que crezcan y que puedan pagar, por supuesto, más impuestos respecto de su crecimiento. Así Claro, que pero en no ese se sentido asegura, también vienen medidas como claro, los subsidios. Sí, esa reinversión es un tema ético, pero no se asegura en la teoría. Digamos, uno sí. puede decir, ya, eso se va a reinvertir, pero también puede ser que esa empresa saque esos recursos, no lo reinvierta. Por eso que hay un tema ético de por medio y la teoría así lo explica. Lo que pasa, Rodolfo, es que al sacar los recursos y llevarlos a retiro, ahí entran otros tipos de impuestos, que son los impuestos que a los retiros de los socios y a la carga como global complementaria y como los impuestos que requiere cada socio. Porque uno no solo paga los impuestos que pagas con la empresa, sino que yo cuando retiro dinero también pago otro impuesto. Ya. Bueno, pero finalmente el corazón del proyecto está centrado en la rebaja a las empresas gradual, pero de un 27 a un 23%. Y lo que discute la oposición o señala la oposición es que no hay compensaciones claras para lo que no va a recibir el Estado a propósito de la baja de esos impuestos. Y eso es cierto, no queda clara la compensación porque la apuesta es a través de, no sé, el cobro del CAE, pero es una parte pequeña de un gran marco de recaudación fiscal. Es una apuesta finalmente. A ver, consejera Rubilar, ¿cuál es la mirada con respecto a este proyecto? Me imagino que bien crítica. Evidentemente, nuestra postura desde el Frente Amplio es que esta es una reforma tributaria encubierta y no tiene otro nombre, bajo el paraguas del dolor de los damnificados, que sabemos que es una urgencia tener los recursos para poder ejecutar los procesos de reconstrucción, lo pendiente en Villa de Mar, Quilpué, Villa Alemana, pero también el sector de Penco y quienes fueron afectados por este mega incendio en enero de este año. Pero la verdad es que aquí hay una serie de normas que no son coherentes entre sí. Hablamos, por un lado, de aumentar el fondo de emergencia, tenemos el tema de la reducción de impuestos a las empresas, tenemos temas con la agilización de los permisos, el SEIA, está la exención de las contribuciones después de ciertos años a las personas. Entonces creo que la verdad acá hay algo que es más profundo, que como te digo es una reforma que beneficia al porcentaje más pequeño del país, que son las personas que tienen más ingresos y que no se va a ver reflejado en la vida diaria de las personas, de los chilenos y las chilenas de a pie. La verdad es que lo que hace este proyecto es que genera déficit. Cuando el Estado deja de recaudar, hay déficit. Y el déficit solo se recupera con compensación económica y no con crecimiento. Que haya crecimiento, que lo que tampoco hay evidencias comparadas en la OCDE, no te va a compensar lo que tú dejas de, en el fondo, percibir, lo que deja de percibir el Estado en impuestos. ¿Y eso en qué se traduce finalmente? Menos recursos para educación, menos recursos para salud, menos recursos para obras sociales. Y finalmente, creo que la verdad es que deberíamos sincerar las posturas y decir que es una reforma tributaria o no. Yo creo que eso es como lo más
lo más honesto, lo más transparente y que permite también aperturar el debate. Tampoco estoy de acuerdo con lo que negoció el Partido de la Gente, son medidas parche, mínimas, pequeñas. De hecho, el tema de la mantención del IVA de las pymes son el sector productivo que más genera empleo en nuestro país y las que se van a ver más afectadas. Lo que se comprometió entre el acuerdo del PDG y el gobierno es que se va a tramitar ese congelamiento del impuesto del 12,5 en otro proyecto. Y la devolución en medicamentos y pañales sigue siendo una medida pequeña. Entonces, al final, yo creo que, tal y como lo han dicho los parlamentarios de nuestro sector, incluso la idea de legislar no tiene sentido y no va en beneficio real para las personas. Así que yo la verdad es que soy crítica, soy muy crítica y creo que no hay evidencia que sustente la apuesta que están haciendo con las medidas de carácter económico, que primero no dan certeza en que se reactive el país y segundo, cómo se va a cubrir el déficit fiscal que se va a generar con esta batería de medidas. Y por último, al final, como para graficar nomás, ¿quiénes se benefician? Las mismas autoridades de este nuevo gobierno. Hay cerca de 60 autoridades cuyas declaraciones de patrimonio son bastante abultadas, podrían recibir beneficios en cerca de 295.000 millones de pesos. Así que da para pensar harto. Sí. Concejal Aguirre, los últimos minutos a propósito de este plan y el proyecto de ley de reconstrucción y de reactivación. Sí, mira, voy a partir por el asunto de la baja del impuesto. Nosotros lo vemos con buenos ojos. Creemos que esto va a llamar a los empresarios a que inviertan más en Chile, a que se creen nuevas empresas, a que lleguen empresas extranjeras y nacionales que inviertan el dinero en Chile, que tengan las mejores condiciones y no emigren a otros destinos como Bolivia, Perú, Argentina, donde se nos están yendo las empresas. Hemos visto que en el último tiempo se han cerrado grandes empresas en Chile y se están yendo a otros países de Sudamérica. Entonces nosotros vemos la importancia del incentivo a que genere más empleo, genera mucho más trabajo para nuestros ciudadanos y no tengamos que estar viendo cómo las empresas día a día se cierran y se van a otros países. Yo creo que es muy importante la rebaja de impuestos para el incentivo netamente de inversiones extranjeras como nacionales en el país. Bueno, vamos a ir cerrando las 8 de la noche, las 20 horas. Este es un proyecto, bueno, va a ingresar a la Cámara como un gran, seguramente la idea de legislar, están los votos para que ingrese al Parlamento, pero después seguramente será dividido por lo menos en tres comisiones, Hacienda, Economía y Vivienda. Es una larga discusión. Yo dudo que antes de septiembre se tenga subsanado. Uno habría esperado tal vez que hubiese entrado en distintos paquetes porque había unos más urgentes que otros. Seguridad, la reconstrucción del Biobío, Valparaíso. Haber separado un poco, a mi juicio, la discusión en términos de cuáles eran los más urgentes. Pero bueno, es como se ha instalado y veremos cómo viene. Rodolfo, era una forma de hacerlo y no quisieron. Yo quisiera cerrar diciendo que, como decía la consejera, no hay evidencia que esto haya funcionado y pensar que esto no beneficia a los dueños de las empresas es descabellado. Si finalmente esto beneficia, los dueños de las empresas son personas y esas personas son beneficiadas por esta reforma encubierta y si no hay que ir a decirle a todo el orbe, a Finlandia, a Suecia, a Noruega, que lo hacen pésimo y que están súper equivocados de cómo lo están haciendo y tener todos esos beneficios sociales. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Este es un tema que lo vamos a seguir conversando, veremos cómo se da la discusión en el Parlamento, cómo lo va tomando también la ciudadanía, el termómetro de la ciudadanía. Evidentemente que para una oposición que no está tan articulada y que está en minoría, este tipo, no voy a hablar de errores, pero este tipo de medidas que son muy impopulares, lógicamente le hacen sentido y hacen que haya un relato profundo tras estas medidas. Pero bueno, lo vamos a seguir conversando la próxima semana acá en Té con Dulce. Les quiero agradecer esta... ¿Sí?
Me gustaría agregar de que este tipo de medidas José Antonio Kast siempre las planteó en los debates, en su programa de gobierno, y la gente votó por José Antonio Kast sabiendo este tipo de medidas que a veces iban a ser un poco duras, drásticas e impopulares. Bueno, es verdad. Vamos a ir También cerrando, decía, el sueldo no lo hizo. sí, pero ojo que la medida de la rebaja de impuestos está bastante, o sea, tiene un alto nivel de rechazo, es bien impopular. Ahí vamos a tener la encuesta, pues se ha hecho encuesta a cada uno de los. Hay algunas que tienen, sí, por decir alguna, por ejemplo, las contribuciones a personas de mayores de 65 años, lógicamente que es muy popular, aunque bastante injusta también, porque hay personas con mucho patrimonio que van a dejar de pagar una de sus viviendas. Ahí hay que legislar, a lo mejor hay que legislar en torno al patrimonio, no todos pueden pagar lo mismo, etcétera. Ya, les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado en esta jornada de miércoles, está un poquito helado. Muchas gracias, Marco Aguirre, concejal de Quilpué, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Saludos a María Elena, a María Fernanda, a Roberto y especialmente a ti también. Muchas gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado. También a la consejera regional María Elena Rubilar, consejera Marga, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bueno, a la panelista y los panelistas con los que siempre nos encontramos en terreno y en distintas actividades. Más allá de estos debates, nos llevamos bastante bien con los tres, y bueno, a ti, Rodolfo, también, y a los auditores. Gracias. María Fernanda Ternicier, concejala independiente de Villa Alemana, gracias. Sí, muchas gracias a ti, Rodolfo, como siempre, a los panelistas, y nos vemos en terreno. Sí, pues. Y Roberto Morgado, concejal también de Villa Alemana. Roberto, gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí nuevamente. Saludos, colega Marco, Mane, Fernanda. Nos vemos en la ciudad. Exactamente, que estén muy bien. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por habernos acompañado. 20:04. Dejamos hasta aquí el Té con Dulce en la edición de hoy, de este día miércoles 22. Nosotros nos vamos a encontrar el día viernes con el panel parlamentario. Vamos a estar en el tema de educación. Tenemos invitado a un especialista en esa materia. Vamos a estar ahí conversando con el diputado Pardo, con el diputado Nelson Venegas, que se va a sumar a la conversación del próximo día viernes entre las 7 y las 8, y que más se hace para toda la región a través de toda la red Dulce desde Marga. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ángel, en la puesta al aire. Nos despedimos. Soy Rodolfo Bayer y esto fue Té con Dulce en miércoles. Buenas noches.